Bienvenidos al tutorial al entorno virtual del Instituto Superior Huellas Misioneras. Hoy vamos a trabajar sobre el armado de la estructura de una asignatura. Entonces, para dar inicio a este tutorial, primeramente lo que vamos a hacer es poder ingresar al aula virtual del instituto. Lo que hacemos es ingresar a la página web del instituto www.ishm.edu.ar, Instituto Superior Huellas Misioneras, y vamos a identificar en la portada de la página web aula virtual. Aquí se nos va a desplegar un nuevo cuadro de diálogo donde nos pide el usuario y la contraseña. Entonces colocamos nuestro usuario como docente y nuestra contraseña. Al ingresar, tenemos identificado nuestro perfil, una foto de perfil y las materias en las cuales nosotros la tenemos a cargo como docente. En este caso, para el ejemplo del tutorial, vamos a utilizar gestión empresarial modalidad a distancia. Al ingresar al aula, vemos que está estructurado por temas. Esto significa que cada uno de estos temas se va a convertir para nosotros en distintas unidades que la vamos a desarrollar durante todo lo que es el trayecto educativo. Para poder estructurar el aula virtual, el punto de partida es contar con la planificación curricular, sumamente importante. Tenemos la planificación curricular de esta materia, gestión empresarial, y nuestro documento de planificación curricular está dividido o tiene dos partes. La primera parte es donde habla sobre la fundamentación, los objetivos generales y específicos, los contenidos por eje temático, es decir, las unidades que se van a desarrollar, las actividades, la estrategia docente, la evaluación, las condiciones de cursado y la bibliografía. Todo eso pertenece a la primera parte, digamos, de lo que es la planificación curricular. La segunda parte nos habla del calendario de clases, es decir, está determinadas las fechas en las cuales se van a dictar cada uno de estos temas, de estas unidades. ¿Por qué es importante destacar estas dos divisiones? Porque la planificación curricular, y ahora lo vamos a ver, este archivo, este documento Word, lo vamos a guardar en dos partes. La primera parte, que tiene que ver con la planificación en sí, que no cambia durante todo lo que es el trayecto educativo, salvo que haya un cambio estructural en el plan de estudio. Si no, normalmente se mantiene y se actualiza en todo caso la bibliografía o algunos conceptos. Si cambia todos los años es el calendario de clases. Entonces, para no estar cambiando todos los años la planificación, lo que hacemos es guardar en dos documentos separados. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a guardar como en tipo, ponemos PDF, porque es interesante subir al aula virtual todos los archivos en lo posible con extensión PDF, porque digamos muchos de los alumnos acceden al aula virtual desde su teléfono y no todos normalmente tienen instalado el Word en el teléfono, sí PDF. Entonces por eso es importante subir, digamos, en la práctica todos los archivos con extensión PDF. Entonces nos vamos a tipo PDF y acá tenemos la opción de poder seleccionar desde y hasta qué páginas queremos guardar. En nuestro caso, inicia en la página 1 y termina en la página 5, lo que es lo que decimos como la primera parte de la planificación curricular, ¿sí? Entonces vamos a aceptar, vamos a guardar. Como ya tenemos guardado este archivo, en mi caso yo lo voy a
lo voy a reemplazar y estoy guardando la planificación entonces hasta la página 5, en donde finaliza, si vemos acá, finaliza página 5, la primera parte. La segunda, que es el calendario, arranca de la página 6 y va hasta la página 7. Entonces pongo guardar como, tipo, PDF, opción, desde la 6 hasta 7, aceptar, y aquí tengo que cambiarle el nombre, porque si no reemplazo el archivo anterior. Entonces me posiciono sobre el nombre del archivo, en lugar de que diga planificación curricular, coloco calendario de clases, guardar. Perfecto. Me voy al aula virtual y aquí voy a empezar a estructurar entonces. ¿Cómo lo hago? Arranco por el botón activar edición y el sistema me permite ya empezar a hacer las modificaciones. Mi primer tema va a ser la planificación curricular. Planificación curricular. Al escribir todo le doy enter, o sea aceptar, y ya como ven ustedes me modifico. Ahora quiero subir los archivos. Me voy a añadir una actividad o un recurso. El sistema me despliega un cuadro de diálogo con todas las actividades y aquí tengo la opción de subir como recurso un archivo. Le doy el botón agregar, entonces se me despliega un nuevo cuadro de diálogo, nombre, descripción, y aquí tengo como para seleccionar y buscar el archivo desde mi computadora. ¿Sí? Selector de archivos, seleccionar archivos. Entonces tengo que buscar en mi computadora el archivo que quiero subir. En este caso lo voy a buscar, ¿sí? Desde mi computadora. Bien, entonces tengo acá planificación curricular. Selecciono planificación curricular, me posiciono sobre el nombre y copio con control C ese nombre. Le doy a abrir, acá ya me subió, y para guardar con el mismo nombre entonces coloco acá control B, B corta, y me copió el nombre del archivo, ¿no? Ustedes ven que acá aparece como autor Alfredo Otto. En todo caso a ustedes le va a aparecer con el nombre de ustedes porque es el usuario con el cual se han logrado. Perfecto, el archivo está, y en el nombre del archivo vuelvo a colocar con control B corta nuevamente el nombre de ese archivo y le doy guardar cambios. Y ustedes van a notar que ya se subió el archivo de la planificación curricular. Para verificar, digamos, si estamos en lo correcto, le pueden dar un clic para abrir el archivo y van a notar que es la planificación que nosotros lo subimos, ¿sí? Si vamos hasta el final, debería finalizar simplemente con y el nombre acá, la finalización de lo que es la primera parte de la planificación, y no tiene, ya no podemos seguir, no tiene acá en esta parte no tiene el calendario, ¿no es cierto? Porque el calendario, como les dije, lo vamos a subir como un segundo documento. Nuevamente me voy a añade una actividad, como recurso archivo, agregar, se me despliega nuevamente el cuadro de diálogo, seleccionar archivo, aquí
selecciono el archivo, seleccionar el archivo nuevamente, busco en mi computadora y aquí tengo calendario de clase. Me posiciono sobre el nombre, ustedes ven que está sombreado en color azul, control C significa copiar, control V, ¿sí? Pegar, y estoy subiendo el archivo que es de calendario de clases. Nuevamente acá en el nombre coloco control V, es decir, pegar, y tengo los dos archivos, ¿no? Planificación curricular por un lado, calendario de clase por otro lado. Para darle una introducción a la materia, aquí podremos agregar algunos comentarios. Nos vamos a editar tema, y yo podría, acá se me despliega nuevamente un cuadro de diálogo, y yo aquí podría colocar alguna introducción. Por ejemplo, puedo hacer que de la planificación curricular yo podría colocar todo lo que tenga que ver con la fundamentación. Si es, copio con control C, me voy al aula virtual, control V, y ya tengo copiado la fundamentación, ¿sí? Entonces finalmente doy por borrar los cambios y ustedes van a ver que se empieza a estructurar el aula, ¿no? Entonces tengo la planificación curricular con una breve introducción donde estoy hablando de que la gestión empresarial hace la referencia a las medidas, la planificación, etc. Yo podría agregar inclusive acá abajo otro comentario, ver planificación curricular o algún otro indicio que le ayude al alumno, digamos, o lo invite a poder abrir estos archivos y ver, digamos, los contenidos que tiene. Bien, hasta acá estructuramos la primera parte, que es la planificación. A partir de ahora vamos a estructurar las unidades. Entonces me voy a mi documento en Word, a parte de unidades, selecciono la unidad 1, control C, voy al aula virtual, me posiciono sobre tema 2, doy un clic y ya me permite hacer la modificación. Entonces control V corta, coloco la unidad 1, introducción al concepto de empresa, le doy enter y ya tengo acá guardado la unidad 1. Es interesante agregar ahora en la unidad 1, a través de editar tema, los contenidos que va a tener esa unidad. Entonces yo podría colocar acá contenido de esta unidad, dos puntos, me voy a mi documento en Word de la planificación, selecciono los contenidos de esa unidad, control V corta, pego, ¿sí? Y ya tengo acá. Sobre contenido de esta unidad me interesa resaltarlo. Entonces selecciono todo y aquí en B me lo va a colocar en negrita. Voy a guardar los cambios y ustedes ven que dice unidad 1, introducción al concepto de empresas, contenido de esta unidad, la empresa como institución, etcétera, que son los temas de la unidad 1, ¿no? Vamos ahora con el armado de la unidad 2. Hago un nuevo procedimiento, unidad 2, introducción al concepto de competitividad, copio con control C, me posiciono en el tema, control V corta, enter, y ya tengo guardado la unidad 2. Editar tema, me voy a mi archivo de documento Word, selecciono los temas, control C, me voy al aula virtual, coloco contenidos de esta unidad, dos puntos, control V corta, tengo los contenidos de esta unidad, selecciono
en la letra B me lo posiciona en negrita. Doy guardar y tengo la unidad 2. Como ven, vamos estructurando el aula, ¿no es cierto? Ahora vamos a colocar la unidad 3, control C, me voy al aula, me pongo en tema, control B, enter, y estoy guardando la unidad 3. Ahora voy a seleccionar los contenidos de la unidad 3, lo voy a editar tema, contenidos de esta unidad, los puntos, control de corta, pego los contenidos, selecciono el contenido de esta unidad, lo resalto y guardar cambios. Entonces tenemos la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Bien, vamos por la unidad 4, seleccionamos nuevamente, control C, vamos al aula, control B, enter, vamos a editar tema, vamos a seleccionar los temas, los contenidos de la unidad 4, colocamos contenidos de esta unidad, dos puntos, control de corta, pegamos, y aquí contenido de esta unidad lo resaltamos en negrita, guardar cambios. Es decir, este procedimiento lo hacemos para todas las unidades que vamos armando, ¿no es cierto? Bien, vamos al último tema, que sería la unidad 5, seleccionamos, control C, vamos al aula, tema 6, y ponemos control de corta, enter, y tenemos la unidad 5. Bueno, vamos a nuestra planificación curricular, seleccionamos los temas de esa unidad, copiamos, control C, editar tema, contenidos de esta unidad, dos puntos, control de corta, lo pegamos, seleccionamos contenido de esta unidad para poder resaltar y guardamos los cambios. Entonces tenemos ahora estructurado nuestra aula. Tenemos la planificación curricular por un lado, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5. Y nos queda libre esto, ¿sí? Para poder eliminar este campo, simplemente nos vamos acá a editar, borramos este tema, nos pregunta si efectivamente queremos borrarlo, pues que sí. Entonces el aula lo tenemos estructurada hasta la unidad 5. Una vez que esto está armado, el paso siguiente es empezar a cargar los archivos, los documentos, los recursos que podemos desarrollar por cada una de las unidades. Vamos a desarrollar la unidad 1 simplemente para que nos sirva de modelo y de ejemplo. Entonces la unidad 1 nos habla de la introducción al concepto de empresa, ¿sí? Vamos a añadir una actividad en un recurso. Vamos a suponer que nosotros tenemos armado en un documento un apunte, por ejemplo, o una presentación en PowerPoint. Entonces hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a agregar con recurso archivo, seleccionar archivo, buscamos en seleccionar archivo en nuestra computadora ese documento. Recordemos que es recomendable que los documentos estén guardados en Word y en PDF, para que sea más sencillo a la apertura, digamos, de los archivos por parte de los alumnos. Y aquí tenemos entonces gestión empresarial, y yo la tengo dividido por clase, ¿no? La clase 1. Entonces tengo los documentos que voy a
que debo guardar. Aquí, por ejemplo, tengo la clase 1, gestión empresarial, en un documento PDF. Selecciono ese archivo, ¿sí? Y acuérdense que acá el nombre, seleccionar, me posiciona ahí para copiar el mismo nombre. Coloco aquí el mismo nombre con control V. Voy a subir el archivo de la clase 1 y aquí vuelvo a pegar el mismo nombre y lo doy guardar. Entonces tengo en la unidad 1 ya un primer apunte, ¿no? Tengo los contenidos de esta unidad y la clase 1. Bueno, voy a verificar simplemente que tengo como clase 1 los conceptos de organización. Yo podría, en todo caso, si quiero resaltar un poco más, en el sentido de si la unidad 1 lo tengo dividido en varios temas, yo podría colocarle un título para que no quede tan colgado, digamos, el documento, el archivo de gestión empresarial, sino simplemente decirle, colocarle un título arriba que me identifique o hacer una aclaración para que le sirva como de guía o de guión, digamos, al alumno al ingresar, ¿sí?, al aula y encontrarse con la unidad 1 y un archivo, digamos, simplemente. A ver, vamos a añadir una actividad o un recurso y aquí colocamos una etiqueta. Vamos a colocar una etiqueta agregar, y esto nos va a permitir colocar un nombre. Conceptos de organización, por ejemplo, que es el primer tema, ¿no? Entonces seleccionamos todo eso. En este campo donde están los estilos de párrafo, si le plegamos, se nos abre una pantalla. Nos permite, digamos, colocar, por ejemplo, un encabezado bien grande, un encabezado medio o un encabezado pequeño. Normalmente utilizamos el encabezado pequeño, que no es lo mismo que resaltar, ¿sí?, sino que la tipografía es un poquito más grande. Vamos a borrar cambios y nos va a aparecer la etiqueta. Concepto de organización. Fíjense que con esta flecha nos permite, digamos, movilizarlo. Podemos colocarlo arriba del archivo. Entonces tenemos concepto de organización y aquí en editar tema o editar ajuste nos permite volver, digamos, a hacer una modificación sobre los conceptos de organización. Entonces tenemos concepto de organización y un párrafo abajo podemos colocar lo siguiente: el desarrollo de esta unidad contempla dos actividades. Clase 1 trata los conceptos de organización barra clase 2 trata los conceptos acerca de la gestión de las organizaciones. ¿Sí? Párrafo más abajo, invitamos al participante a leer el siguiente documento antes de las clases
Si queremos resaltar eso, podemos sombrear todo, negrita, y lo resaltamos, ¿no? Entonces, vamos como guardar, ustedes van a ver cómo va quedando estructurado el aula. Entonces tenemos la unidad 1, contenido de esta unidad, conceptos de organización. Está aquí lo que habíamos escrito: el desarrollo de esta unidad contempla dos partes. Invitamos al participante a leer el siguiente documento ante las clases presenciales. Este sería el documento, ¿no? Entonces después podemos colocar otra nueva etiqueta, ¿sí? Donde podemos, por ejemplo, en esa nueva etiqueta colocamos aquí entonces ya gestión de las organizaciones, ¿sí? Sombreamos, encabezado pequeño, guardar los cambios y no aparece por debajo. Y aquí podemos guardar otro documento referente al tema de la gestión de las organizaciones. Entonces nos quedaría la unidad 1 abierto en dos partes, ¿no? Los conceptos de organización y la gestión de las organizaciones. Es decir, de manera tal de que la idea no es subirle los archivos simplemente, sino además estructurar dentro del aula como una especie de guión, ¿sí? Que les sirva al alumno que al ingresar, digamos, pueda identificar cuáles son a priori, digamos, los documentos o los recursos en el cual él tiene que ir dándole prioridad o un orden de alguna manera cronológico. Entonces, a través de la etiqueta, lo que nos sirve la etiqueta es poder, digamos, darle un título a esos archivos y colocarle algunos comentarios para poder que justamente que sirva eso de guión. Bien, una vez que terminamos de armar nuestra unidad y en el supuesto caso que estamos recién iniciando nuestras actividades académicas y simplemente vamos a trabajar con la unidad 1, todavía no queremos mostrar la unidad 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, el sistema nos permite, a través de editar, ocultar el tema. Por lo tanto, el alumno simplemente lo único que va a ver con su perfil al ingresar al aula virtual, va a ver la unidad 1. El resto de las unidades no lo va a ver. Es decir, yo puedo estructurar todo el aula virtual y luego le doy a ocultar, y a medida que voy desarrollando coloco mostrar tema y me va habilitando las distintas secciones, y eso me permite ser práctico, digamos, en el desarrollo del curso, ¿no? Inclusive, es más, me permite hasta inclusive, voy a ocultar esto, me permite inclusive ocultar etiquetas o ocultar documentos, archivos que yo ya lo he, digamos, estructurado o cargado en el aula. Bien, dicho esto y armado, digamos, como ejemplo la unidad 1, finalizo desactivando la edición y ya tengo mi aula virtual armada. Es decir, que el alumno al ingresar va a ver planificación curricular y va a ver la unidad 1 con su primer tema, que es los conceptos de la organización, ¿sí? Bien, hasta aquí damos como finalizado este tutorial de cómo armar una asignatura dentro de lo que es el aula virtual. Muchas gracias.